Las siguientes anécdotas han sido pedidas por los seguidores de este canal. Cuando tenía 15 años laboraba en un dudoso trabajo operando maquinaria pesada. Mi salario era tan miserable que usaba mis días libres para trabajar en trabajos más dudosos. Una de esas labores era fotografiar fiestas variadas. Me pagaban unos 100 pesos, aproximadamente $5 por 12 horas de trabajo. Aquel sábado asistí a un trabajo de estos que por fortuna tocó cerca de mi casa. Aunque por desgracia mi localidad no es conocida por ser muy segura. Fotografié invitados y festejados. La pila de mi cámara se agotó, así que salí a comprar baterías. En mi trayecto noté que 3 hombres rapados y tatuados me miraron fijamente. Uno de ellos me llamó de forma intimidante, así que tuve que acceder. Era claro que ese era su territorio. Estando ya de frente a ellos, uno me encaró mostrando que iba armado. Lo hizo tan mecánicamente que no sé si lo hizo conscientemente. Así que con un tono violento y áspero me preguntó: ¿te acuerdas de mí? Traté de reconocer a aquel hombre cuyo cráneo estaba completamente tatuado. De golpe, en medio de mi incredulidad, reconocí a mi amigo de la infancia, el único que tenía, ese con quien paseaba en bicicleta a través del monte. Le respondí que sí. Él me abrazó y los hombres que lo rodeaban hicieron un gesto casi automático para desenfundar sus armas. Él les hizo una seña y abandonaron su postura hostil. Muy alegremente me dijo que era como su hermano. Me ofreció su ayuda, por si quería a alguien muerto. Con una gran naturalidad me ofreció su ayuda. Así que me dejó muy en claro que era todo un hombre de negocios, de esa clase de negocios que pone precio a tu cabeza. Él estaba feliz de verme, no había duda, pues sabía que de pronto lo matarían por la naturaleza de sus acciones. Después de eso me aparté, ya que tenía que trabajar, y no le volví a ver más. De niños él era mi único amigo y yo era su único amigo. Ambos éramos muy pobres, así que pasábamos la tarde recogiendo casquillos de bala que vendíamos para comprar chetos. Él era aún más pobre que yo, su entorno era aún más violento y austero. Una familia disfuncional y destructiva. Un día, por una tontería de niños, una travesura que cruzó la raya, dejé de verle. Las calles lo devoraron. Ahora me doy cuenta que también estuve a punto de ser devorado por las calles. Corrupción, hambre, desesperación, violencia, gente que te usa como carne de cañón. Ver a tus conocidos morir, injusticia tras injusticia. Gente que intentando salir de la cloaca muere consumida por su trabajo. Hace ya casi 5 años, antes de que existiera el símbolo rojo de este canal, Boyd pasó por muchos problemas. Su pareja por ese entonces le hizo una jugarreta tan nefasta como para ser mencionada. Fue despedido de su trabajo porque su jefe le consideró una amenaza para su puesto. Su familia le detestaba y no tenía a nadie. Por mi parte, era un joven delgaducho, estudiando en la universidad. Apenas lograba surtir los gastos de mi estudio con mi beca, la cual ahorraba hasta el último centavo. Boyd cayó en una depresión y un vacío catastrófico. No podía ni levantarse de su cama. Su cuerpo se había debilitado mucho. Sin pensarlo mucho, comencé a visitarle cada día para llevarle comida. Él no tenía nada y yo apenas tenía un poco. Recuerdo con cierta simpatía que como mantenía mis estudios a la vez que a Boyd, el primer día solo comimos unas tostadas con un poco de crema y salsa. Las tostadas era lo único que le quedaba y yo compré crema y salsa. Otros días simplemente debíamos soportar 24 horas con una lata de frijoles que ambos compartíamos. ¿Cómo ayudas a alguien sumido en el abismo? A veces tienes que bajar para arrastrarlo afuera. No era que estuviera mucho mejor que Boyd, pero aún tenía esperanza y determinación. Esos tiempos fueron nebulosos, quizás por la falta de sueño, quizás por la falta de descanso. No recuerdo mucho. Boyd tampoco recuerda mucho por la desnutrición. Durante esas semanas, cada día, desde la madrugada, a veces faltando a clases, iba a verle para hablar con él durante horas. De esa manera intentaba levantar su ánimo, a su vez que intentaba mantenerlo vivo. A menudo esas ridículas visiones de vida en las que uno es indiferente o mejor, solo por sufrir, intentaban aflorar en Boyd. Le comprendía. Después de años de rechazo a falta de oportunidades, lo habían dejado sin nada. Yo no permitiría que se sumergiera en el egocentrismo de la autocompasión. Uno de esos días le pagué un viaje al centro de la ciudad. Era de lo último que me quedaba. La comida del día fue un café y un chocolate. Hicimos lo único que quedaba por hacer, lo único que podíamos costear, y sin embargo quizá lo único que podía darnos un poco de calma o serenidad.
Caminar, caminar y caminar durante horas mientras platicábamos. Entre la imperiosidad de bellos edificios y comercios variados, entre la austeridad de vagabundos y trabajadores, Boyd sentía una honda frustración. No éramos nada, ni él ni yo. Él podía morir de hambre, ser pisoteado y humillado. Yo podía ser tratado como basura de forma indiferente y nada cambiaría. Esos pensamientos la asfixiaban. Se debatía entre el cinismo y la misantropía. Le dolía la futilidad de todos nuestros esfuerzos hasta el momento. Él había trabajado muy duro durante años, sin apenas darse algún lujo, y todo se había perdido sin remedio. Boyd estaba cansado de vivir. Al día siguiente me quedé sin dinero, pero pude llevarlo a la universidad conmigo. Entró a mis clases, y al ver que no había gran diferencia entre él y mis compañeros de clase, simplemente asumió que no importa quién seas, a veces simplemente te va mal. No tenemos el control de todo, por más que nos esforcemos en creernos esa idea. Asumió que él, como yo, podíamos morir ese mismo día, así que era tonto creer que solo porque se sintiera mal le iba a ir bien, o que alguien iba a recompensarle de alguna manera. Boyd aún no recuperaba sus energías, pero al menos recuperó su determinación. Como me quedé sin dinero para ir a la escuela, al día siguiente le acompañé para que buscara un trabajo en una cafetería. Por fortuna fue aceptado. Como dije, su cuerpo aún no se había recuperado y los primeros meses fueron más que tortuosos. Ese día, al menos a mi parecer, Boyd logró escapar de los rincones oscuros y el poder devorador que tienen las calles. No porque hubiese obtenido el dinero para hacerlo, sino porque tenía una pequeña oportunidad y la decisión de alcanzar sus metas a pesar de la frialdad del mundo. El tiempo y los recursos dedicados a mantener a Boyd en pie me costaron caro. Meses después las cosas se pusieron peor para ambos por separado. Las cosas se oscurecieron más, pero al menos nosotros estábamos dispuestos a confrontar cualquier cosa que viniese. Asumimos el hambre, la soledad, la desnutrición y el cansancio como pudimos. Pero esa es una historia para otro día. La historia de este símbolo. Se despide Esquizofrenia, la realidad es frágil. Se despide Boyd. Hasta pronto.